Muy buenos días, compañeros. Un gusto poderles saludar. Sean ustedes bienvenidos al curso de Legislación Ambiental Internacional 2. Estamos ya en la semana número 9 y el tema que nos corresponde abordar el día de hoy, pues corresponde al de Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono. Tenemos como objetivo de nuestra clase que es conocer el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono. Bueno, vamos a recapitular un poquito sobre los pasos en el proceso de elaboración del plan, ¿verdad? Tenemos los programas de manejo. Bueno, estos van a ser el qué hacer, ¿verdad? En el área para lograr los objetivos de manejo y demás, el cómo hacer. Estas constituyen pues las líneas estratégicas a través de las cuales pues se va a implementar el plan. Por lo tanto, es un punto pues culminante del plan de manejo, pues solo son la herramienta para desarrollar el trabajo en el área protegido. Contienen la relación de las actividades que en concreto pues se van a ejecutar en el plazo para el cual se elabora el plan y están encaminadas pues a dar solución a la problemática y alcanzar los objetivos del manejo del área protegida. Acá pues en este punto pues se expresan territorialmente en concordancia con la zonificación establecida. Cada programa responderá a uno o varios de los problemas detectados y pueden agruparse en general en programas de protección y manejo de recursos, tanto de uso público, de investigación, científica y monitoreo, de administración. Pero esta agrupación pues, de las acciones puede variar en función de las características de cada área. En cuanto a la revisión y aprobación del plan, pues tenemos que para que el plan cuente con fuerza vinculante, debe someterse a una certificación técnica de su calidad y a una aprobación legal por las autoridades pues, encargadas de esas funciones. En cuanto a la ejecución de acciones, pues podemos mencionar que para la ejecución de las acciones previstas, pues se van a establecer los planes de manejo operativos anuales, a través pues de los cuales se van a hacer correcciones y adecuaciones del plan. Se tendrán tantos planes operativos como años pues sean considerados para la ejecución. Para esa ejecución del plan. Algunos países pues elaboran los planes para 10 años, pero el aumento pues de la incertidumbre de los escenarios, pues hay una tendencia de elaborar esos planes de manejo para 5 años. En cuanto al seguimiento y evaluación de los resultados de la gestión del plan, pues tenemos que para el seguimiento y evaluación, pues se van a establecer indicadores para el monitoreo y el seguimiento de las acciones que van se van acometiendo en el plan. Este sistema, pues, debe orientarse, pues, en el sistema de planificación de manera, pues, que alimente el ciclo anual de elaboración de planes operativos. Así también contribuye a la adaptación y ajuste del plan. Cuando nos referimos a la evaluación de impacto ambiental, pues tenemos que, hay dos palabras acá que podemos definir, ¿verdad? Uno, qué podemos entender por impacto ambiental y otro, pues, qué es la evaluación de impacto ambiental. Entonces, previo a definir qué es lo que debemos entender por evaluación de impacto ambiental, pues debemos entender primero el término impacto ambiental, ¿verdad? Entonces, impacto ambiental viene a ser toda alteración significativa de los sistemas tanto naturales y transformados y de sus recursos, provocada por acciones humanas. Los impactos se expresan en las diversas actividades y se presentan tanto en ambientes naturales
como en aquellos pues que resulten que la intervención y creación humana. En otras palabras, entonces el impacto ambiental se puede definir como aquella alteración que se produce en el ambiente cuando se lleva a cabo un proyecto o una actividad. La alteración no siempre es negativa, puede ser favorable o desfavorable para el medio. Entonces, con todos los elementos que contiene las definiciones pues, mencionadas o contenidas en la legislación centroamericana, se puede construir la siguiente. Al respecto, la evaluación de impacto ambiental. Esta viene a ser un instrumento de política y de gestión para la toma de decisiones que pretende pues advertir tempranamente a través de un proceso de análisis continuo los impactos ambientales positivos y negativos que un proyecto o actividad pueden generar en el entorno, ¿verdad? A eso pues nos estamos refiriendo que ¿qué repercusión va a tener en cuanto a la contaminación, verdad? Si se va a producir polvo, si se va a producir ruido, si se va a producir, qué sé yo, cualquier otro tipo de daño, ¿verdad? Entonces, o qué otro impacto va a tener la construcción, pues, de una obra, de un edificio, o la implementación, pues, el funcionamiento de una industria. Entonces, igualmente, pues prevé sus opciones, así como las medidas de mitigación o protección ambiental que deben pues implementarse para la opción que se escoja a ser desarrollada. Los resultados pues deberán ser presentados a los tomadores de decisiones para su consideración, es decir, someter a consideración pues este estudio ante las autoridades correspondientes, hablando de autoridades correspondientes, pues acá en Guatemala tenemos el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, ¿verdad? Entonces, todas esas cuestiones de medidas de mitigación, ¿verdad? De cómo vamos a contrarrestar, pues, todos estos, esos impactos, ¿verdad? Que va a tener, pues, esa construcción o ese funcionamiento de una empresa X, ¿verdad? Así también, pues, ustedes al momento de realizar, pues, una evaluación de impacto ambiental, pues, tendrán que verificar si en determinado momento, pues, qué va a pasar, si no se cumplen con todas esas medidas, orientar ya sea al ejecutor de la obra o al cliente en sí, de todos de las consecuencias tanto jurídicas, ¿verdad? Que se puedan, que se le puedan imponer por el funcionamiento pues de una obra que no está dentro de lo contemplado, que no cumple, ¿verdad?, con los lineamientos de nuestra legislación. Así también, pues, debemos de, pues, ustedes, según el área que corresponda, pues, deben orientar si la obra, pues, o la cuestión que se esté realizando, qué cuestiones se deben de tener muy en cuenta para el funcionamiento de tal cuestión y evitar, pues, alguna consecuencia o algún pago de alguna multa si no se cumple. Dentro de la evaluación de impacto ambiental en Guatemala, pues en nuestro ordenamiento jurídico existen varias leyes, solicitan pues la elaboración, varias leyes solicitan la elaboración de una evaluación de impacto ambiental en cumplimiento pues de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, el decreto 68-86, ¿verdad? Entonces, y últimamente pues ya se ha puesto en funcionamiento pues en varias municipalidades que al momento de realizar una construcción, ya sea de vivienda o para algún condominio en específico, pues se debe de presentar un estudio de evaluación de impacto ambiental, ¿verdad? Teniendo en cuenta pues todo el funcionamiento de las aguas, de drenajes, áreas verdes, la cuestión de las
esas cuestiones de los lineamientos, ¿verdad? Que debe dejar la cuestión de las aceras y todo esto para la regulación de las calles internas. Así también, pues tenemos que el encargado, ¿verdad? Para velar, pues, sobre el funcionamiento, pues, de estas evaluación de impacto ambiental y de otros estudios, pues tenemos que está el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y que este viene a ser un ente encargado de velar por la aplicación y el cumplimiento pues del reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental, que es el REXA, y lo hace pues a través de 3 direcciones, cada una pues con sus propias atribuciones y funcionamientos, funciones pues establecidas expresamente en aquel. Así también, pues a raíz de la entrada de la vigencia del nuevo reglamento, pues el MARN, o sea, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, pues inició un proceso de desconcentración para aplicar los principios e instrumentos de la evaluación de impacto ambiental, implementando pues un sistema a través de delegaciones con representantes a los 22 departamentos, con participación de la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales. En las delegaciones pues participan además organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Entonces, en consecuencia, pues en Guatemala, pues cuenta con una gran variedad de instrumentos de evaluación ambiental que son definidos como los documentos técnicos, en los cuales pues establecen los procedimientos ordenados que permiten pues realizar una identificación y evaluación sistemática de los impactos ambientales de un proyecto, de una obra, de una industria o cualquier otra actividad, desde la fase de planificación con carácter preventivo hasta la fase de ejecución, operación y abandono. Esto con carácter correctivo y que permiten formular pues las respectivas medidas de mitigación. De los instrumentos pues de evaluación ambiental pues se generan los correspondientes planes de gestión ambiental que deben adoptar pues los proponentes. Entonces, dichos instrumentos de evaluación ambiental pues son los siguientes. Tenemos la evaluación ambiental estratégica, la evaluación ambiental inicial, los estudios de evaluación de impacto ambiental, la evaluación de riesgo ambiental, la evaluación de impacto social, la evaluación de efectos acumulativos y los diagnósticos ambientales, ¿verdad? Eso es referente al protocolo SPAO y lo que podemos mencionar, pues dentro de la aplicabilidad que tiene la evaluación de impacto ambiental aquí en Guatemala, ¿verdad? Dentro de estos estudios, pues se contemplan las medidas de mitigación, se les hace ver, ¿verdad?, las consecuencias que tiene el no cumplimiento de estas, así también, pues, dentro del estudio, pues, se hace ver cuál es el efecto, que tiene efectos negativos en cuanto al aire, al polvo, al aire, al agua, a la flora y fauna. Así también pues se hace alusión dentro de la estructura que tiene el estudio, pues se hace mención a la legislación vigente aplicable según el estudio que ustedes estén realizando. Puede ser un estudio de impacto ambiental para un colegio, muy diferente al de una construcción de un edificio. Así también es lo que podemos mencionar dentro de la aplicación de la evaluación de impacto ambiental en Guatemala, y como ente rector o ente que va a velar por la aplicabilidad, pues tenemos el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Ahora bien, en cuanto al Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, pues tenemos que el ozono, pues lo vamos a entender que es una de las formas del oxígeno que se encuentra en distintas concentraciones en diferentes niveles de la atmósfera, y vamos a encontrar el ozono troposférico y el ozono estratosférico. Entonces, cuando hablamos de la evolución de la destrucción de la capa de ozono y sus causas, pues vamos a hacer mención que en el año de 1974, los profesores Sherwood Rowland y Mario Molina
de la Universidad de California, pues afirmaron que los productos químicos sintetizados por el hombre, conocidos como clorofurocarbonos, estaban perjudicando la capa de ozono estratosférica. Así también, pues investigaciones posteriores pues corroboraron la teoría y actualmente pues está demostrado que la capa de ozono estratosférica está siendo destruida por la actividad de los hombres y nuevas sustancias se agregaron pues a la lista original. Entonces, los clorofurocarbonos, conocidos como los CFCs, llegan a la estratosfera porque la atmósfera de la Tierra pues está siempre en movimiento y mezcla las sustancias químicas que se le añaden. En realidad, entonces las moléculas de clorofurocarbonos pues son varias veces más pesadas que el aire. No obstante, pues miles de mediciones de globos, aeronaves, satélites pues demuestran que los clorofurocarbonos pues están realmente presentes en la estratosfera. Esto pues se debe a que los vientos y otros movimientos del aire pues mezclan la atmósfera hasta altitudes por encima de la parte superior de la estratosfera con mucha más velocidad que aquella a la que las moléculas pudieran depositarle por su peso. Entonces, los gases tales como los CFCs, o sea, los clorofurocarbonos, que no se disuelven en agua y que relativamente pues no reaccionan en la atmósfera inferior, se mezclan con relativa rapidez y por consiguiente pues llegan a la estratosfera sea cual fuere su peso, ¿verdad? Las pérdidas más importantes de ozono estratosférico pues tienen lugar regularmente cada primavera sobre la Antártica, provocando aumentos sustanciales de los niveles de radiaciones ultravioleta en dicha zona. Un efecto similar, pero más débil, se ha detectado sobre el Ártico. Actualmente, pues se tienen pruebas de que la concentración de ozono pues disminuye porcentualmente en primavera y verano en ambos hemisferios, pues a altitudes medias y altas. Asimismo, el invierno pues también se reduce la concentración a dichas latitudes en el hemisferio sur, debido a que la atmósfera de la Tierra pues está continuamente agitada por los vientos. El resultado es que los gases que agotan la capa de ozono pues se mezclan por toda la atmósfera, incluida la Antártica, y sea cual fuere el lugar en el que han sido emitidos. Así también, pues las condiciones meteorológicas especiales de la Antártida hacen que estos gases pues sean más eficaces en ese lugar en cuanto pues a agotar la capa de ozono que en otras partes. Cabe señalar que una vez que avanza la llegada del verano, pues se rompe el vórtice polar, es decir, pues entran masas de aire ricas en ozono provenientes de otras latitudes, lo cual pues permite que los niveles de ozono pues sobre los polos aumenten. O sea que el agujero de ozono pues viene a ser un fenómeno puramente estacional. En cuanto a las actividades y productos que destruyen la capa de ozono, pues tenemos lo siguiente, que los productos químicos fabricados por el ser humano que pueden destruir la capa de ozono, pues tienen diversas aplicaciones industriales, domésticas e incluso agrícolas. No obstante, pues todos ellos pues tienen dos características comunes. En la atmósfera inferior pues son notablemente estables, en gran medida pues insolubles en el agua y resistentes a la descomposición física y biológica. Además contienen cloro o bromo y por consiguiente pues pueden atacar la capa de ozono. Entonces, los CFCs, o sea, los clorofurocarbonos, pues son productos químicos muy destructivos de la capa de ozono. Se han utilizado en diversas maneras desde que se sintetizaron por primera vez en el año de 1928. Por ejemplo, como refrigerantes en los refrigeradores y acondicionadores de aire,
como propulsores en las latas de aerosol, como agente espumante en la fabricación pues, de espumas flexibles para almohadas y colchones, y como productos de limpieza para tableros de circuitos electrónicos y otros equipos. Vamos a encontrar también los hidroclorofurocarbonos, conocidos como los HCFCS. Están relacionados con los clorofurocarbonos y se han desarrollado pues ampliamente como sustitutos. Se utilizan pues principalmente como refrigerantes y agentes espumantes. Los hidroclorofurocarbonos pues son menos destructores del ozono que los clorofurocarbonos, ya que su átomo adicional de hidrógeno pues aumenta las posibilidades de descomposición en la baja atmósfera, impidiendo pues en gran parte del cloro que contienen alcance la estratosfera. No obstante, pues el potencial de agotamiento del ozono de los HCFCS es demasiado elevado como para permitir su utilización a largo plazo, es decir, que también su uso se debe eliminar. Entonces, los principales productos que contienen bromo y destruyen el ozono, pues se denominan halones, ¿verdad? Entonces, recordemos, los principales productos que contienen bromo y destruyen el ozono se denominan halones. Son bromofluorocarbonos y se utilizan pues en cierto tiempo, en ciertos tipos de extintores de incendios. Algunos halones son poderosísimos destructores del ozono, hasta 10 veces más potentes que los clorofurocarbonos más nocivos. En cuanto al agotamiento del ozono y el cambio climático, pues tenemos que el agotamiento del ozono y el cambio climático están relacionados de varios modos. Pero el agotamiento del ozono pues no es una causa importante del cambio climático ni viceversa. El ozono atmosférico influye de dos formas en el equilibrio de las temperaturas de la Tierra. Absorbe la radiación ultravioleta solar que calienta la estratosfera. También absorbe la radiación infrarroja emitida por la superficie de la Tierra, atrapando pues de forma eficaz el calor en la troposfera. Por consiguiente, pues el impacto en el clima de modificaciones en las concentraciones del ozono varía con la altitud a la que concurren pues estos cambios del ozono. Las pérdidas más importantes del ozono que han sido observadas en la estratosfera inferior debido a los gases que contienen pues cloro y bromo producidos por el ser humano, pues han tenido un efecto en el enfriamiento de la superficie de la Tierra. Por otro lado, pues los aumentos del ozono que se estima que han ocurrido en la troposfera debido a los gases que contaminan la superficie, pues tienen un efecto de calentamiento de la superficie de la Tierra, por lo que contribuyen al calentamiento global. Entonces, no debe de haber confusiones, ¿verdad? El aumento de dióxido de carbono es el aporte principal al cambio climático. Las concentraciones de dióxido de carbono pues están aumentando en la atmósfera, primariamente pues como resultado de la quema de carbón, petróleo y gas natural para energía y transporte. En la actualidad, la abundancia en la atmósfera de dióxido de carbono pues es un 30% mayor aproximadamente de la que existía pues hace 150 años, ¿verdad? Así también, dentro de las consecuencias de la destrucción de la capa de ozono, pues tenemos que el promedio, en promedio, pues el agotamiento de la capa de ozono lleva a un aumento de la radiación ultravioleta a nivel del suelo. Los científicos están de acuerdo en que
a falta de modificaciones en las nubes o en la contaminación, la disminución del ozono atmosférico lleva consigo pues aumentos de la radiación ultravioleta a nivel del suelo. Entonces, vamos a encontrar consecuencias sobre la salud humana, sobre las plantas, sobre la vida marina y acuática, sobre la economía de los países en desarrollo y sobre los países de la región. En cuanto a la salud humana, pues tenemos que, en general, pues no es perjudicial pues una exposición moderada a la luz solar en el transcurso pues de la vida diaria. Esta exposición básica pues nos permite funcionar con normalidad y demuestra pues ser suficiente para mantener un nivel adecuado de vitamina D, ¿verdad? Esta, aparte de la exposición solar que debemos de tener, una cuestión moderada, ¿verdad? Nos produce vitamina D y así también pues debe ser una combinación con nuestra dieta. Aunque la luz solar pues es importante para la salud física, también produce diversos efectos perjudiciales como cáncer cutáneo, envejecimiento de la piel, desórdenes oftálmicos y supresión del sistema inmunológico. Entonces, es obvio pues que la exposición excesiva a los rayos ultravioletas pues debe evitarse para reducir a un mínimo el riesgo de que se produzcan pues tales afecciones. Las consecuencias sobre las plantas, pues muchas especies y variedades de plantas pues son sensibles a los rayos ultravioletas, aún en sus niveles actuales, ¿verdad? Entonces, una mayor exposición podría tener efectos diarios e indirectos complejos, tanto sobre los cultivos como sobre los ecosistemas naturales. Los experimentos pues han demostrado que cuando cultivos como el arroz, la soja, están más expuestos pues, a los rayos ultravioletas, pues las plantas son más pequeñas y el rendimiento es mucho más bajo. El aumento de la radiación ultravioleta podría alterar químicamente los cultivos, reduciendo pues, su valor nutritivo o aumento de su toxicidad. Si no se detiene el agotamiento del ozono, habrá que buscar pues, variedades de plantas que toleren los rayos ultravioletas o producir pues, otros nuevos. Hay que recordar pues, que las consecuencias para los ecosistemas naturales pues, son difíciles de predecir, pero podrían ser considerables. Las radiaciones ultravioletas pues, tienen una serie de efectos indirectos sobre las plantas, como una alteración de su forma, la distribución de la biomasa en las distintas partes de la planta, la producción de sustancias químicas que impiden el ataque de los insectos, el aumento de la radiación ultravioleta podría, por ende, pues, provocar efectos a nivel del ecosistema, como también cambios en el equilibrio competitivo entre plantas, los animales que las comen, los agentes patógenos y las plagas de las plantas. Cuando hablamos de las consecuencias sobre la vida marina y acuática, pues tenemos que los experimentos pues, han demostrado que el aumento de las radiaciones ultravioleta pues dañan al fitoplancton, al zooplancton, a los peces jóvenes y a las larvas de cangrejos y langostinos. En los mares antárticos, la producción de plancton ya se ha producido en la zona pues, del agujero anual de la capa, se ha reducido ya en el agujero, en la zona del agujero anual de la capa de ozono. Entonces, la vida marítima también cumple una función importante en el clima mundial porque el fitoplancton absorbe pues, grandes cantidades de dióxido de carbono, principal gas de efecto invernadero. De ahí que una disminución de la producción de del fitoplancton, podría dejar más dióxido de carbono en la atmósfera, contribuyendo así al calentamiento de la atmósfera. Sobre la economía de los países en desarrollo, pues tenemos que las cargas económicas de los gobiernos se pueden incrementar como resultado de los problemas de salud,
que deben absorber para atender los casos provocados por los crecientes efectos que el adelgazamiento de la capa de ozono pues está causando. Por otra parte, pues los países en vías de desarrollo pues tienen la necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías productivas para intentar disminuir la brecha que los separa de los países desarrollados en términos de avances. Estos avances tecnológicos, ya que en caso contrario, pues los niveles de dependencia se incrementarían con respecto a maquinarias, a procesos y hasta en cuestión de productos agrícolas cuando no se logren cubrir los niveles que las poblaciones pues demandan sobre los países en desarrollo. Sobre los países de la región, pues muchos de los países se están viendo afectados por el adelgazamiento de la capa de ozono, en especial pues aquellos ubicados en latitudes menores. A su vez, pues el impacto sobre la Antártica puede significar amenazas para los ciclos ecológicos que existen en la región, afectando el recurso pesquero de gran importancia pues para varios países. A su vez, los países andinos, aunque ubicados pues, cerca del trópico, también pueden sufrir consecuencias ambientales debido a que la latitud a que se encuentran son sus ciudades, ya que a mayor altitud existe menor protección contra las radiaciones ultravioletas. Ahora bien, en cuanto a la respuesta, internacional al agotamiento de la capa de ozono, pues este se da principalmente con el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, esto en el año de 1985, y con el Protocolo de Montreal sobre las sustancias que agotan la capa de ozono. Entonces, la capa de ozono no reconoce límites territoriales, lo que un país haga o deje de hacer, pues afectará a todos los demás. Además, como ya hemos explicado, la mayor parte de los gases que agotan la capa de ozono, pues tienen también las propiedades de los gases de efecto invernadero. Y el calentamiento de la Tierra, pues es otro problema global. Por lo tanto, pues aquí no puede haber fronteras, todos tienen que involucrarse. Siendo así, entonces el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, pues acá se ha, a través de este convenio, pues las partes resolvieron adoptar medidas apropiadas para salvaguardar la capa de ozono y propugnaron la negociación de protocolos que contuvieran medidas específicas. Entonces, este convenio presentó el marco de trabajo para las actividades relacionadas con la protección de la capa de ozono y fue firmado inicialmente por 21 países que acordaron investigar, compartir información y ejecutar medidas preventivas sobre la producción y las emisiones de las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Estas sustancias conocidas como SAO. Entonces, a los efectos del presente convenio, vamos a entender por capa de ozono que es la capa de ozono atmosférico por encima de la capa limítrofe del planeta. Vamos a encontrar efectos adversos, que estos se van a entender como los cambios en el medio físico o las biotas, incluidos los cambios en el clima, que tienen efectos deleterios significativos para la salud humana o para la composición, resistencia y productividad de los ecosistemas, tanto naturales como objeto de ordenación, o para los materiales útiles al ser humano. Tenemos también la cuestión que sobre el convenio para la protección de la capa de ozono, que se le conoce también como Convenio de Viena, establece que las partes van a adoptar las medidas apropiadas para proteger la salud humana y el medio ambiente contra los efectos adversos resultantes o que puedan resultar de las actividades humanas que modifiquen o puedan modificar la capa de ozono, ¿verdad? Entonces, el Convenio de Viena adopta un enfoque preventivo, define a los efectos adversos como los cambios
en que en el medio físico o las biotas, incluidos los cambios en el clima que tienen efectos deleterios significativos para la salud humana o para la composición, resistencia y productividad de los ecosistemas, tanto naturales como objeto de ordenación o para los materiales útiles del ser humano. Entonces, la naturaleza de las mencionadas medidas apropiadas, pues esas no están definidas dentro del Convenio de Viena. Así también, pues refiere que el Convenio de Viena se va a complementar con el Protocolo de Montreal, el cual tiene establecidas medidas de control y planes para la reducción en consumo y producción de las sustancias agotadoras del ozono. Tenemos también que las principales medidas pues adoptadas por el Convenio de Viena pues fueron establecer el establecimiento de una conferencia de las partes, ¿verdad?, de los países miembros, que se reúne a cada 2 años, el establecimiento de la Secretaría del Ozono, administrada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la definición de procesos para la adopción de enmiendas. En cuanto al objetivo del protocolo de Viena, pues tenemos que es alentar a las partes a promover cooperación a través de observaciones sistemáticas, investigaciones e intercambio de información sobre el impacto de las actividades humanas en la capa de ozono y para adoptar medidas legislativas o administrativas en contra de actividades que pueden producir efectos adversos en la capa de ozono. Así también promueve el uso de tecnologías y equipos alternativos con el fin de disminuir las emisiones de sustancias que tienen o puedan tener efectos adversos sobre la capa de ozono. En cuanto a la importancia, pues tenemos que por primera vez pues las naciones convinieron a hacer frente a un problema ambiental mundial antes de que sus efectos pues se hiciesen más evidentes o se demostraran pues científicamente. A raíz de ello, pues las partes se comprometen a cooperar directamente o por conducto de órganos internacionales competentes para garantizar, ¿verdad?, garantizar la reunión, validación y transmisión de los datos de observación e investigación a través de los centros mundiales de datos adecuados, estos en forma regular y oportuna. Las partes facilitarán y estimularán el intercambio de información científica, técnica, socioeconómica, comercial y jurídica pertinente a los efectos del convenio. Dentro de la solución de controversias, pues tenemos que en el caso de existir una controversia entre las partes en cuanto a la interpretación o a la aplicación del presente convenio, las partes interesadas procurarán resolverla mediante negociación. Si las partes interesadas no pueden llegar a un acuerdo mediante negociación, podrán recabar conjuntamente los buenos oficios de una tercera parte o solicitar una mediación, ¿verdad? Esa es negociación por un lado y mediación por otro lado. En cuanto a las sustancias pues, que agotan la capa de ozono, pues podemos mencionar que las pruebas científicas acumuladas en más de 2 decenios de estudio de la comunidad de investigadores internacionales pues han demostrado que las sustancias químicas producidas por el hombre pues son responsables del agotamiento observado de la capa de ozono. Entonces los compuestos que agotan la capa de ozono contienen diversas combinaciones de los elementos químicos como el cloro, el flúor, bromo, carbono, los clorofurocarbonos abreviados como los CFCs, o el bromuro de metilo, entre los más ampliamente utilizados en América Latina y el Caribe. Aunque también el tetracloruro de carbono y el metilcloroformo son gases importantes producidos por el hombre que agotan la capa de ozono. Estas dos sustancias mencionadas últimamente y los CFCs han sido utilizados en muchas aplicaciones, incluidas la refrigeración, el equipo de aire acondicionado, los aerosoles, la producción de espumas,
la limpieza de componentes electrónicos y como disolventes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que podemos mencionar del convenio de Viena. Así también, entonces, las preguntas para su estudio pues son las siguientes. 1, ¿a qué protocolo complementa el convenio de Viena? 2, ¿cuál es la importancia del convenio de Viena para la protección de la capa de ozono? 3, ¿qué promueve el convenio de Viena? 4, ¿qué método se aplicaría en primer lugar al surgir una controversia en el cumplimiento del convenio de Viena para la protección de la capa de ozono? Y 5, ¿cuál es el objetivo principal del convenio de Viena para la protección de la capa de ozono? Agradezco su atención, compañeros, que tengan un excelente día.